encuentras, porque a la vuelta de la esquina siempre estará la otra esquina. Las ciudades crecen en formas misteriosas. A veces sus instrumentos de crecimiento son tan claros como el establecimiento de una urbanización, que se convierte en el barrio protector. Y luego, misteriosamente, la ciudad, ese monstruo que todo lo embulle, llega y se la traga por completo. Y aún así, misteriosamente también, ese barrio sigue siendo el mismo. Pero hay que detenerse para mirar, observar con más sentidos que el visual. Esto es Salamanca, no es un distrito, por más que se tenga esa sensación. Es Salamanca una urbanización nacida en los años 60, y nos vamos al encuentro no solo de su historia, sino de su forma y de su esencia. Los primeros vecinos nos darán pistas. ¿Cómo así sus padres compraron acá? ¿Cómo se enteraron? ¿Les contaron en algún momento las razones de por qué se conocían entre ellos? ¿O simplemente vieron una oportunidad? Bueno, en realidad sí. Mi padre se enteró. En esa época existía ese programa de Ramírez Lazo, en Radio Victoria. Claro. Y ahí escucha la publicidad respecto a una nueva urbanización al estilo americano. Se anima y fue el primero en poner sus 50 soles para inscribirse. En este momento el trato era directamente con AIBEC, que era la empresa de Rockefeller que apoyaba la adquisición de viviendas. Posteriormente, él pasa de AIBEC a la Mutual Perú y comienza con un plan de 20 años para cancelar la casa. Y en su caso, ¿cómo hace su Bueno, padre? viendo el periódico se enteró de esto y me acuerdo que yo lo acompañé un día domingo. Solamente habían 3 casas modelos, 2, 3 y 4 dormitorios acá en la entrada. Hasta ahora subsiste. Entonces, a través del sistema mutualista que permitía a la clase media generalmente poder adquirir el tipo de viviendas que hasta ese entonces era muy difícil. Era tal vez tan igual que conseguir un teléfono en esa época. Había que esperar años y años. Entonces así fue que vinimos. Ahora, ¿su caso también es igual? ¿Es parecido? Bueno, parecido, algo así, porque mi padre trabajaba en la Universidad La Cantuta. Siempre venía a Lima, y lo traía el carro y pasaban por acá y se iban por la Molina, o sea, cortaban por carretera y vieron un aviso. Y compró, y a cada parte de eso él conocía bastante, mucho educadora, muchas personas, profesores habían acá. Originalmente, digamos, las casas eran de un solo piso. Hablemos de la tipología de las casas. Un solo piso, sala comedor al estilo americano, dormitorios, baño y cocina, un patio de servicio y jardín interior. Acá había una casa hacienda. A la espalda de la casa hacienda está la laguna, o estaba. Esa laguna era muy bonita, grande, tenía más o menos una profundidad de 1,50 m, 1,70 m. ¿Y se han bañado ahí? Sí, muchas veces jugando nos hemos metido ahí a la laguna. ¿Por qué? Porque tenía agua limpia. El agua limpia venía de un conducto que está en los quechuas, que ya ha sido suprimido, porque atrás de los quechuas había un sembrío. Había sembrío de algodón. Teníamos un establo frente al arco de Salamanca, había un establo, donde nuestros padres compraban leche fresca de las vacas. Así vivíamos. No había viviendas al frente más que campos de cultivo. Vivir acá era vivir, como decir, pues, en una zona rural, ¿no? En el campo. Este es un parquecito de pequeñas dimensiones, como aquella pequeña Lima de los 60. Salamanca se asentaba en medio de cultivos y chacras, en medio de una Lima aún rural, en medio de la nada. Y tanta era la nada que todo había que conseguirse. Y en esa Lima pequeña, las distancias eran grandes y el transporte era ajeno a Salamanca. Teníamos que ir a un cine, Miraflores, etcétera. ¿Qué hacíamos? Salíamos a la entrada y ya los vecinos, ya que salían en ese momento, nos veían y decían, ¿a dónde van? A tal sitio. Y nos jalaban. Nos llevaban hasta el centro y nos dejaban. Para venirnos teníamos que venir tirando dedos cuando se dice autostop.
Y llegábamos acá, ese era nuestro diario que hacer. Y el día del colegio teníamos que ir, lógicamente, con nuestros padres con un carro hasta Lima, ¿no? De acá hasta lo que llamamos el Sanjón, no había más que en los laboratorios Roche, no había otra edificación. Y solamente la Javier Prado era una vía de 2 pisos, ida y vuelta, no había luz. Acá había un tren. Pasaba el tren los domingos, que se Tren iba a al Lurín. hipódromo y se iba a Lurín. Y eran nosotros